Todos cargamos algo, vacíos, miedos, heridas que tratamos de llenar con lo que sea. Pero hay un momento en que el alma grita. ¡Esto! Y ahí comienza el verdadero viaje, el de reencontrarte contigo mismo, con tu propósito, con la vida. Este es un espacio sobre libertad. Bienvenido a Adicciones, donde cada historia cuenta y cada paso hacia la verdad te hace libre. Bienvenido a Adicciones con consejero certificado en adicciones, Clis Dávila. Hoy nos trae el tema fentanilo, la adicción silenciosa que está destruyendo vidas. Así que por favor no le cambie, hay que aprender un poquito de todo, especialmente lo que está sucediendo para tener esa comprensión, prevención y esperanza. Hermano Clis, siempre un gusto compartir micrófonos con usted, lista para aprender. Gracias, hermano. Creo que juntos vamos a aprender porque en realidad esto es un tema de salud pública, un problema de salud pública hoy en día. Lo hemos venido viendo en la última década especialmente. Así que la pregunta es, ¿qué es el fentanilo? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace el fentanilo? Entonces, si vemos un poquito hacia atrás, un poco la historia, vemos que desde 1960 se ha estado usando. Específicamente, y bueno, se ha incrementado en los últimos tiempos, o en la última década, podríamos decir, porque se convirtió en un problema realmente de salud pública. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque es un opioide sintético, ¿verdad? Se usa de dos formas. Una de ellas es que médicamente hablando es recetada, y la característica principal es que se usa para procedimientos quirúrgicos muy fuertes, sobre todo cuando está involucrado el dolor, mucho dolor. O para pacientes en condiciones terminales, especialmente en condiciones de cáncer. Se le trata este tipo de opioide que lo que hace es que baja el dolor, ¿verdad? Ese dolor muy fuerte. Usualmente son cirugías que están involucrados, digamos, cirugías mayores, pongámoslo en ese contexto, y ya personas probablemente en su etapa, probablemente final, donde están siendo cuidados y necesitan ese tipo de calmante, pongámoslo en ese contexto. Porque la pregunta es, sucede que, por ejemplo, el fentanilo es más fuerte que la heroína 50 veces, o imaginémonos que un opioide que prácticamente la función específica es de apaciguar o disminuir el dolor. Decía, durante o posteriormente a un procedimiento quirúrgico. Y la otra parte que es más fuerte que la morfina 100 veces. Imaginémonos eso cuando se comienza a convertir en una epidemia, lo cual es hoy en día. Hay algunas evidencias estadísticas que dicen que ha bajado en los últimos 3 a 5 años, pero desde el 2016 al 21, la estadística es que el 70% de las personas que morían por sobredosis era por ello. ¿Y cuánto se había incrementado? Aproximadamente el 300% de mortandad o nivel de mortandad aquí en los Estados Unidos. Hablando específicamente de Estados Unidos, claro que hay afecciones en toda Latinoamérica, especialmente en México también. Sí, busqué unos datos. Me gusta averiguar un poquito sobre datos científicos en cuanto me da el tema. Y sí, es cierto, según las estadísticas, dice que es hasta 50 veces más potente que la heroína, lo que aumenta drásticamente el riesgo de sobredosis, incluso en dosis mínimas. Dosis mínimas, así es, dosis mínimas casi como quien dice unos granitos de sal. Por la potencia que tiene. Decíamos que es mucho más fuerte que la heroína, 50 veces, y que la morfina 100 veces. Ahora imaginémonos esas cantidades que prácticamente ellos la usan sobre todo o la combinan o la mezclan con otro tipo de estupefacientes como la cocaína, como la heroína, como la metanfetamina. Entonces, imagínense la potencia que tiene y el grado de adquisición es mucho más barato en el mercado por lo mismo. Sí, y esto entonces lo usa la medicina para tratar el dolor intenso, como usted nos está diciendo, pero se distribuye ilegalmente. ¿Cómo es que se dice que esta sustancia deprime el centro de respiración del cerebro, pudiendo detener la respiración en pocos minutos? Entonces, ¿cómo es que la medicina lo usa?
tal vez después de tantos estudios y yo que sé qué, la dosis que van a administrar y cómo llega a ser ilegal y cómo es que lo consumen sabiendo el efecto que van a tener. Claro, porque digamos, una parte es cuando es médicamente recetado, ¿verdad? Entonces quiere decir que el médico lo va a evaluar, cuál es la necesidad que puede tener el paciente. Cuando hablamos de cirugía, está involucrado, digamos, un anestesiólogo, que es una persona capacitada para determinar, digamos, ese tipo de preguntas y respuestas que podemos tener nosotros. Sobre todo, ¿cómo va a ser posible que una cirugía que dure, digamos, 4 o 6 horas, cualquiera que sea el tiempo, cómo lo va a determinar y cómo van a poder monitorearlo? Pues ahí está un médico especializado, con la especialidad, digamos, en anestesiología, por ejemplo, que va a determinar de acuerdo al peso, el tamaño y todo lo demás. Ellos saben esa parte mejor que yo, obviamente, pero sin embargo, esa es la parte, digamos, que está controlada por las autoridades aquí en Estados Unidos, hablando de que pues, son médicos con licencia para poder ejercer y estar involucrados, digamos, en un quirófano, por ejemplo. Y han de ser dosis súper mínimas, o sea, solo lo que para esos procedimientos médicos. Correcto. Ahora, cuando llega al abuso ilegal, ¿cómo se desarrolla la dependencia de esto? ¿Cómo sabe los jóvenes o la gente que llega a sus manos lo peligroso que es? Yo ni sabía el nombre hasta que usted me lo mencionó. Bueno, lo que pasa también es que nosotros tenemos analgésicos naturales, que nuestro organismo mismo lo produce, ¿verdad? En nuestro cerebro, a través de nuestros transmisores, como lo son la endorfina y también la dopamina. Entonces, ¿qué sucede? Que al ser alterado o, digamos, engañado de alguna manera, comienza ese nivel de dependencia porque hay tolerancia. O sea, un poquito que la persona se puso contenta o se puso como tonto, digamos, porque prácticamente hay una como opresión dentro del sistema respiratorio y la respiración puede bajar demasiado al extremo que ellos se pueden morir con una pequeña dosis. Inclusive con una mezcla que, por eso mucha gente muere. No sé si has escuchado que, por ejemplo, han dicho, yo he visto en las noticias, he escuchado en casos, he leído, he estado en algunos entrenamientos, por ejemplo, con el doctor Sepúlveda, que es uno de los directores del Centro de Adicciones que está, creo, en la ciudad de San Diego. Y él comentaba, por ejemplo, de que una de las cosas que no se puede determinar es que no se puede detectar, aún inclusive cuando se pueden hacer pruebas con tiras, ¿verdad? Porque hay otro tipo de ¿cómo se llama? Carfentanilo, que es otra cosa que es más fuerte que el fentanilo. Imaginémonos. Dios de mi vida. Entonces quiere decir de que aún se puede hacer la prueba para prevenirlo, por ejemplo, a través de tiritas especiales que uno puede comprar, que va a la farmacia y puede adquirirlas. ¿Y qué pasa? Que no lo puede detectar inclusive en algunas ocasiones. Y por la cantidad que puede tener, y como decíamos que es mucho más fuerte que la heroína y la morfina, por decir la morfina 100 veces más, entonces quiere decir de que la persona está, digamos, en una condición de dependencia cuando sentimos que la dopamina ha sido alterada como el nivel de recompensa, ¿verdad? Y también de la endorfina, que dije anteriormente, que son los analgésicos naturales que nosotros producimos, pero que nuestro cerebro, ya hemos hablado anteriormente, es engañado, ¿verdad? Entonces puede creer porque no lo puede realmente determinar, sino que al estar inducido por ello, está creando ese margen adictivo. Y claro, lo vamos a encontrar como algo ilícito, como droga ilícita que se hacen en laboratorios clandestinos. Y por eso es que es fentanilo, la adicción silenciosa que está destruyendo vidas. ¿Qué impacto, si nos puede comentar, hermano Clis Dávila, entonces hace en el cerebro y en el cuerpo? Sí, bueno, como decía anteriormente, como cualquier estupefaciente, pero por la magnitud, por lo que va, ¿cómo decirle? Por la potencia que tiene. Entonces la tendencia es que va a ser mucho más fácil. Además, es mucho más barato poder conseguirlo en el mercado. ¿Por qué? Porque es una cantidad mínima, entonces por ende se vuelve más accesible cuando hablamos económicamente.
y tiene, por el hecho de ser más barato, por el hecho de ser más potente, crea más adicción porque quiere decir que con menos dinero vamos a comprar más seguido. ¿Cuáles serán unas señales de alerta en las personas, en jóvenes, en adultos que están consumiendo esto? De los escenarios más visuales que podemos decir, o que podemos detectar o ver, es cuando ellos se ponen como soñolientos. Creo que hay una palabra que habla como del pecho de tabla, como que se quedan como sin respirar, ¿verdad? Creo que es como, no sé si le llaman, no me acuerdo el nombre específico ahorita, pero algo relacionado a eso. Y entonces la respiración baja mucho. Entonces ellos tienden a quedarse casi inconscientes, en algunos casos inconscientes. Y ya casi digamos, con la sobredosis, pero hay alguna medicina que se puede usar inclusive para eso y se puede ayudar en condiciones donde ellos estén en casos de sobredosis, pero para los padres, digamos, ¿verdad? Para alertar a los jóvenes, porque inclusive ha habido un índice de muerte juvenil tremenda en los últimos años, desde el 2016 creo como el 21-22, pero sin embargo creo que para tener conciencia es ver sobre todo que no los estén viendo soñolientos, que no los vean que están como zombies, que no los vean que están como tirados en la cama, como que no pueden respirar y que los ojos se les voltean y que realmente no responden, ¿verdad? Entonces esa es una señal muy obvia. Bueno, que las señales esas las que nos está diciendo usted. Y también saqué este dato que es una trampa química extremadamente potente que secuestra el cerebro en minutos y pone en riesgo la vida casi de inmediato. Si nos puede explicar esto que secuestra el cerebro en minutos. Sí, ¿Qué porque pasa? digamos que lo que hace es que suprime una vez más la respiración y puede ser letal en cuestión de minutos, realmente. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿y qué se puede hacer en ese momento? ¿Qué es lo que puede hacer alguien cuando ve ese tipo de escenario? Porque dice que en minutos transforma, cautiva nuestro cerebro, porque estamos al margen de una droga tan potente que somos incapaces de reaccionar. Entonces, antes de que nos diga qué se puede hacer, ¿qué sucede en alguien que lo está consumiendo y que le secuestró el cerebro? ¿Se pone de mal humor o qué función? ¿O es muy pasivo? ¿Cómo? Es pasivo, ¿verdad? Inicialmente, porque está bajo el efecto de la droga o el fentanilo. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona se queda prácticamente casi, como dije antes, como un zombie, ¿verdad? O que se quedó muy quieto. Entonces no hay violencia. En ese momento no hay violencia. En ese momento la persona no hay violencia. Posteriormente, cuando están en la búsqueda de ello, es cuando ese tipo de escenario se presenta, donde la persona por la impotencia, por cualquier persona, digamos, que está adicto a cualquier tipo de droga, pero en este caso, por el hecho de ser mucho más fuerte, el nivel adictivo es mucho más rápido y por ende puede ser letal. Cuando alguien no ha consumido drogas, me imagino que esto pues ha de ser peor, es un riesgo peor, porque el cuerpo no está tal vez adaptado a diferentes sustancias. ¿Qué pasa cuando alguien ha consumido o consume otras sustancias? ¿Esto afecta de la misma manera? Es como un alcohólico. Si ya tiene el alcohol en su organismo, toma y toma y no pasa nada. Pero alguien que no tiene, con un poquito, le afecta más. Lo puede matar. Igual. Así, literalmente lo puede matar porque hablamos, voy y repito, ¿no? La dosis de unos cuantos granitos de sal puede ser letal. Entonces, si un chico o una chica, digamos, yo lo he leído, como dije anteriormente, en diversas ocasiones, donde los padres han dicho y han salido en televisión o en las noticias, etcétera, y dicen, mi hijo era una excelente estudiante, era un chico de casa, nunca andaba en la calle. Él era un joven de su casa, un buen chico que deporte y nunca se involucraba en cosas de esa índole. Pero ese día que le ofrecieron o que le dijeron no te va a pasar nada,
no te preocupes, solo va a ser un ratito. No, mis hermanos y hermanas, tengamos mucho cuidado. Este tipo de droga es, como dije anteriormente, es un problema de salud pública. Ha disminuido por algunos cambios que se hicieron, no hablando de política, pero en el gobierno, ¿verdad? Porque, digamos, tenemos que poner atención a ello de alguna manera. No, no porque seamos cristianos no vamos a diferenciar entre un escenario político y otro, porque es importante que incluso nos involucremos. Pero como no estamos hablando de política ahora, sino de este tipo de escenario, pero hay una, ¿cómo decir?, una afección social o de salud pública cuando ciertos gobiernos no toman las medidas necesarias o hacen caso omiso a lo que realmente es una epidemia de esta índole, donde realmente creo que en el año 24 o 25 murieron como 108,000. 108,000. Prácticamente 2 guerras combinadas de Vietnam murieron en un año sin disparar. Es increíble. Entonces realmente es una crisis. Ha disminuido en el último año, del 24, creo a finales del 24-25, y este año que estamos, porque de alguna manera se ha parado ese flujo ilegal de fentanilo que estaba pasando por nuestra frontera. Dije, no quería hablar de política, pero es una realidad porque las estadísticas no mienten, ¿verdad? O sea, y las que realmente no se contaron, probablemente fueron mucho más que eso. ¿Y existe algún perfil común en las personas que caen en esta adicción o puede afectar de diferente forma a uno, a otro? Pero lo que si también nos puede explicar, hermano Clis, es que si alguien prueba esto y no le causa, no lo mata, pues, se vuelve adicto pronto, necesita estar con esta dependencia. ¿Qué sucede? Porque su vida está en riesgo. ¿La persona lo sabrá? Y digamos, como dije anteriormente, muchas veces no se sabe, al menos que ellos lo estén comprando directamente como tal, ¿verdad? Este fentanilo y tal, ¿verdad? Y solo vas a consumir esto, porque de diferentes formas ellos lo pueden conseguir. Inclusive... O sea, engaño. Exacto. Entonces, el engaño realmente, creo que estuve en una, ¿cómo se llama? En una continuidad de educación donde, hablando del doctor Sepúlveda, ahora me acuerdo, decía que de 3 pastillas, o de 4, perdón, una era potencialmente mortal. Puede ser gummies también, esos como golosinas, que también en ese tipo vienen, porque hay tanto como líquido como en polvo y en golosinas. Entonces, la pregunta es, ¿realmente ellos están buscando solo consumir el fentanilo o por el nivel de tolerancia, por ponerlo en ese contexto, donde probaron la heroína, después probaron la morfina, pero querían algo más fuerte? Y como al ser más fuerte y este es mucho más potente, mucho más accesible en cuanto a costo, y está casi por todos lados, hablando del mercado negro, hablando de quienes lo distribuyen ilegalmente y todo eso. Entonces, va a poner la vida en riesgo 100%, hermano. Sí. ¿Y entonces ahora sí, qué se puede hacer en casa? Si algo pasa con un joven, ¿qué se puede hacer? Mire, hay una... Si vieran ese tipo de escenario donde, ¿verdad?, no responde, donde se le puede tocar el pecho y tocar la respiración y escucharle, y ve que casi no se escucha porque baja el nivel de respiración, y esa es una de las causas, digamos, de que por ende no llega suficiente oxígeno al cerebro y ya comienza, y probablemente creo que como unos 4 a 6 minutos máximo. 9-11. Es cuestión de que en ese margen de tiempo la persona es mortal. Entonces lo que se puede hacer, lo cual está, digamos, accesible en las farmacias y eso, si alguien sospecha de que algún hijo o algún pariente, amigo, vecino puede tener ese tipo de problema de adicción a este tipo de estupefacientes, o opioides en este caso, hay una medicina que se llama la naloxona, ¿verdad? Naloxona, naloxona, ¿verdad? Que lo venden en spray, no necesitan receta médica, pueden ir a cualquier farmacia, en la mayoría de ellos los tienen, y entonces de pronto
prevenir si es que hay alguna sospecha al respecto. Y eso lo usan como spray nasal. Y eso realmente tiene el poder de salvar la vida, porque va a revertir la reacción del fentanilo. Entonces salva la vida, realmente que salva la vida. Pero, si se hace a tiempo. Sí, y tienen que tener el conocimiento. Entonces, es recomendable que padres que saben que sus hijos están involucrados en drogas tengan esto. Yo consideraría que sería muy buena idea. Sobre todo si existe esa sospecha. ¿Por qué? Porque decíamos anteriormente que ellos lo mezclan con este tipo de drogas, como la heroína, la morfina y los anfetaminos, ¿no? Entonces quiere decir que no se sabe. Pero inclusive bajo ese tipo de sobredosis, que no necesariamente sea el fentanilo, es muy factible que sí también igualmente salve la vida, de acuerdo a lo que dicen los expertos. Pero lo mejor es la oración, por supuesto, las cosas espirituales, a ayudar a nuestros hijos en todo momento, no soltarlos. Y si están involucrados en un tipo de asuntos, de adicciones, mejor buscar expertos, recursos, usar todo. Hay un verso, me gusta mucho, en donde dice que no has peleado hasta la sangre en contra del pecado, en contra de la adversidad. Entonces hay que usar los recursos. Todo para rescatar a nuestros jóvenes, rescatar a nuestros familiares. La sobredosis, cuando ya alguien que ha sobrevivido una sobredosis y vuelve en sí y quiere salir de todo eso, ¿qué hacer? Bueno, lo primero que consideraría que se podría hacer es que la persona busque ayuda, porque desafortunadamente el 75% de las personas que han usado algún tipo de estupefaciente, y hablemos de que es mucho más fuerte, podría ser inclusive un poco más alto, tienden a regresar a usar la droga que los escapó de matar. Desafortunadamente es la realidad. Eso es lo que la estadística nos dice, y pues es triste mencionarlo, pero es parte de la realidad objetiva de lo que estamos viviendo, y realmente me da gusto saber de que está disminuyendo este tipo de situaciones donde decíamos que es un problema de salud pública, pero al mismo tiempo hemos visto que se le está enfatizando de una manera más propia, digamos, este tipo de crisis de salud pública. Desafortunadamente otros gobiernos, podríamos decir, no había esa visión de alguna manera de que es algo muy triste de pensar de que dentro de estas estadísticas, jovencitos, han muerto miles de jóvenes dado a este tipo de descuido de parte de nuestras autoridades, y la realidad es que esperamos de que se sigan implementando más recursos para este tipo de situación, lo cual hemos visto, creo que como año y medio, ha disminuido. Gracias a Dios, está disminuyendo. Sí, porque la influencia en los jóvenes es fuerte, y en grupos, y si el joven no tiene una buena estabilidad emocional, mental, es fácil que pueda ser atraído por lo que le están ofreciendo. Correcto. Y para eso, bueno, gracias a Dios tenemos nuestro recurso, que es Dios, que es las cosas espirituales, es también este tipo de información, educación que tenemos acá en Sion Multimedia, recursos como lo que es la oficina de nuestro hermano Clis Dávila, consejero certificado en adicciones. Para más información, usted puede contactarle al 800-734-0974, 800-734-0974. Hoy estamos hablando, el hermano Clis nos ha traído el tema fentanilo, la adicción silenciosa que está destruyendo vidas. Tenemos que tener esa comprensión
prevención y esperanza. Y eso acá lo estamos haciendo en Sion por medio de este tipo de programas. Gracias, Gedeones, porque usted nos colabora, usted ayuda, apoya a que esto se lleve a cabo. Gracias por su compromiso mensual. Le recordamos, por favor, poder cumplirlo delante del Señor. Y si usted todavía no es parte de nuestro ejército de Gedeones, llámenos, únase 562-401-4030. Regresamos a su programa Adicciones con consejero certificado en adicciones, Clis Dávila. Hoy nos trajo el tema fentanilo. Estamos en el segundo segmento, la adicción silenciosa que está destruyendo vidas. Hermano Clis, para dar un resumen así muy breve, si nos puede volver a recordar qué es fentanilo, cómo se consume o cómo se aplica, qué está pasando en la vida de las personas que lamentablemente están en este tipo de adicción. Sí, hablábamos de que el fentanilo es prácticamente un opioide sintético y decíamos que es más fuerte que la heroína y mucho más fuerte que la morfina. Y realmente la función más específica es para calmar el dolor. Intenso, un dolor intenso. Un dolor, pero muy fuerte o intenso, como dice hermana Patti. Y para personas que, por ejemplo, tienen o pueden estar en la etapa final de su vida probablemente y que están padeciendo de cáncer o un dolor muy fuerte donde ellos, digamos, ya la morfina no les ayuda. ¿Verdad? Porque entonces van a requerir esas 100 veces más fuertes, probablemente con dosis mucho menores. Bueno, ese es, ¿verdad?, criterio de los médicos, como ellos lo manejan. Pero sabemos de que esas son las funciones específicas que incluso se vienen usando desde los años 60 como asistencia para esos dolores intensos y la necesidad de poder controlar esos dolores que me imagino que mamá, por ejemplo, mamá tuvo un problema para poner como ejemplo a mi madre. Ella falleció porque tenía cáncer y le aplicaban en parte ese tipo de medicina. Y ella cuando estaba bajo la dosis o dosificada, como decimos nosotros, no se manifestaba ningún dolor. Pero sin embargo la mirábamos que estaba, ¿verdad?, bastante bajo la influencia, por ponerlo en ese contexto, no estaba tan consciente, pero el dolor no lo tenía. O sea que realmente esa es la función más específica. Desafortunadamente, se usan también, o hay, como dije anteriormente, laboratorios clandestinos, las personas que lo venden en el mercado negro, por no decir personas que son los distribuidores ilegales o los dealers de droga, ¿verdad?, que facilitan ese tipo de acceso en diversas áreas, digamos, de cada ciudad o de las ciudades donde es mucho más frecuente ver personas que usan o están usando ese tipo de sustancia, en este caso el fentanilo, y que lo pueden usar de diferentes formas. Pueden usar, como dije anteriormente, en forma líquida, en forma de polvo, en forma de gummies o golosinas. Entonces vemos que se disparó una crisis de salud pública en Estados Unidos que inició a darse o comenzaron a ponerle atención en el 2016, y ya para el 21 había alcanzado una estadística alarmante, donde el 70% de las personas que murieron por sobredosis era por el fentanilo. Imaginémonos, el 70%. Casi, mucho más que la mayoría. Más de 2/3. Sí. O sea, 70% en realidad es bastante. Y entonces había mucha preocupación, digamos, las personas en eminencia o en el gobierno, qué es lo que iban a hacer. Hubieron escenarios muy fallidos donde no hicieron. Inclusive yo fui testigo. Me acuerdo que alguien
miré creo que fue en unas noticias, donde estaban facilitando en el gobierno, en la administración anterior, estaban administrando a las personas, andaban unos carritos como de golf en el downtown LA. Yo los vi, no me contaron. Yo fui a ver si era verdad. Porque como parte de lo que hago es esto, pues también quiero saber qué está pasando allá en el mundo físico, objetivamente hablando de lo que está sucediendo. Entonces fui por curiosidad y fui a ver. Y sí, en efecto, les estaban facilitando las pipas, les estaban facilitando los medios, les estaban dando hasta dinero para que siguieran usando droga. Y me consta, no lo estoy inventando. Pero entonces por eso decía hace un momento, me daba tristeza e impotencia ver aquello tan terrible. Decía, ¿cómo pueden hacer esto? Pero sin embargo, lo estaban haciendo. Y por eso dije ahora estoy viendo la otra parte de la moneda en ese sentido, porque estamos hablando específicamente de este tipo de crisis, donde incluso ha disminuido la estadística de muerte por este tipo de sobredosis. ¿Por qué? Porque se viene implementando otro tipo de estrategia, digamos, para que se puedan salvar vidas o prevenir, porque inclusive en la salud mental o por problemas de droga, hay un sinnúmero de programas hoy en día, se ha incrementado, lo cual por eso obviamente hay un efecto positivo que ha disminuido, lo cual realmente me da mucho gusto y espero que esto continúe floreciendo para que nuestros jóvenes y en general las personas que están bajo este tipo de adicciones o están en esa cárcel en sus mentes adictivas, ¿verdad?, que se pueda brindar apoyo y asistencia a aquellas personas que realmente de alguna manera son olvidadas. Sí, porque lo que comienza como curiosidad termina controlando sus vidas. Correcto. Por curiosidad, esto no me va a pasar. Y siento que la mayoría empieza, no, esto no me va a afectar, yo voy a poder dominarlo en lugar de que esa cosa me domine a mí. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y hay que ser padres o hay que ser nosotros personas cristianos proactivos. O sea, que estemos no tratando de curar situaciones en nuestras casas, sino que evitando. Correcto. Ir primero, avance y tener esa protección en nuestros hijos. ¿Qué papel juega el dolor emocional o trauma en el inicio del consumo? Repítame la pregunta. O sea, cuando como estamos hablando de esos, los hogares que deberían de estar bien, ¿verdad? Pero lamentablemente siempre hay problemas y no se pone de ambas partes. Si hay conflictos en el hogar, entonces los jóvenes o las personas que viven en casa tienen dolores emocionales o vienen con traumas. ¿Cómo influye esto en el inicio de adicciones, de empezar a probar cosas? Desafortunadamente son las personas más vulnerables. Desafortunadamente. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros primero no identificamos cuánto daño le podemos hacer a nuestros hijos. No identificamos de que de pronto ellos están viviendo un tiempo tan complicado, sobre todo en este tiempo, donde está la presión social. Digamos, inicia la presión en casa, el descontrol del padre y la madre no pudiendo entender o darle la guianza más saludable, ¿verdad?, al hijo o a la hija o a sus hijos. Y entonces el chico va allá afuera, en la escuela, que hablamos de esa presión social anteriormente, o esa presión de grupo, perdón, la inexperiencia del joven, ¿verdad?, es siempre como la presa más fácil. Y entonces, si de pronto llegó un pensamiento que ¿y yo qué voy a hacer? En mi casa prefiero no llegar, mi papá y mi mamá están peleando, siempre o se tiran cosas o se dicen groserías. Yo mejor voy a decirles que voy a estudiar de un amigo. ¿Y qué pasa? Tal vez el amigo tiene otro amigo y se pusieron de acuerdo, porque se acuerdan que hablamos de la fuerza que tiene el grupo de dos, como mancuerna, pues, ¿verdad? Que anda el mejor amiguito del otro amigo.
y de pronto se vio involucrado en ello, ¿qué va a pasar? Que se le va a hacer más fácil procurar olvidar lo que está pasando y por la misma inexperiencia, en vez de buscar, por ejemplo, consejería, porque en cada escuela hay un consejero, ¿verdad? En cada escuela hay. Entonces se puede hablar. ¿Para qué? Para que entonces de pronto los consejeros puedan tomar carta en el asunto de llamar a los padres para que se les pueda decir de que está teniendo problemas emocionales el hijo o la hija, para que se les puedan asistir. Porque ellos no van a hablar, usualmente no quieren hablar. Probablemente se hablan con los amigos y los amigos que van a ofrecer, usualmente como son inexpertos como él, ellos probablemente ya iniciaron algún tipo de curiosidad, como usted dijo al principio, y probablemente están fumando o están tomando marihuana. Y acuérdense que una de las causas más complejas o más difíciles es cuando el chico empieza a probar aquello por curiosidad y probablemente el que ya lo indujo o lo introdujo a ello es alguien que probablemente está usando inclusive drogas más fuertes. Y entonces el nivel de tolerancia comienza a tomar control y la persona puede, digamos, desviarse y comenzar ese tipo de situación donde la droga va a jugar un papel importante en su vida porque se va a refugiar en ella para olvidar, para no pensar, para sentirse mejor. ¿Por qué? Porque sus emociones han sido afectadas, sus estados de ánimo están afectados. Y con el fentanilo, que es el enfoque el día de hoy, si nos puede repetir por qué es tan peligroso, cómo atrapa a las personas. Bueno, decíamos que en sí el fentanilo pues es, hablando de algo adictivo, una droga o un opioide básicamente, se vuelve más adictivo por, por lo fuerte que es, por la potencia que tiene. Porque si la persona o las personas usaron, digamos, pongamos un ejemplo, alguien que está usando otro tipo de droga, pues digamos cocaína, ¿verdad? O heroína. Entonces llegó a un nivel de tolerancia y para poder mantener el mismo high que le llaman o el mismo efecto, van a consumir más. Entonces el fentanilo va a venir y reemplazar eso. ¿Por qué? Porque es mucho más fuerte. Y con menos. Y con mucho menos y mucho más barato. Entonces está viendo todos los favores o toda la, ¿cómo decirle? Toda la ventaja que les ofrece a las personas que ya tienen ese problema de adicción. O sea, más barato, más potente. ¡Wow! Entonces como que se siente que se ganaron el loto de la calle, ¿no? De la vagancia, de la adicción en sí. Cuando digo vagancia quiero decir donde no está el control ya porque ellos ya están a merced de ese tipo de adicción, donde ellos ya no pueden. Acuérdense que hablamos en uno de los segmentos de que creo que fue como en 1966, si no me equivoco, 56, no me acuerdo en este momento, que fue determinado como la Organización Mundial de la Salud como un diagnóstico, como una enfermedad. Entonces, ellos están al margen de ello. Entonces, ya no está la voluntad para poder hacerlo. En muchos de los escenarios realmente ocupan ayuda profesional. Y para aquellos que no escucharon el primer segmento, y creo que es bueno que de todos modos volvamos a enfocar y repetir, ¿por qué es tan peligroso y riesgoso esta sustancia, fentanilo, esta droga? Bueno, porque decíamos que una de las cosas que hace es que activa, digamos, los endorfinas, por ejemplo, ¿verdad? En nuestro cerebro, que son los neurotransmisores. ¿Y qué sucede? Que entonces este es un analgésico natural que lo produce nuestro organismo, hablando de las endorfinas, ¿ok? Y también activa la dopamina. Y la dopamina es que lo pone eufórico, que lo pone contento. Pero en el caso del fentanilo, el problema es que hace una supresión de ello. Pero en algún momento de lucidez, quiere decir que también ellos se sienten con esa euforia. Cuando ya pasa todo, digamos, entonces la persona es donde puede convertirse en una persona violenta, se puede convertir en una persona que hay que tener cuidado. Yo me acuerdo que cuando estaba ayer justo, o antier, estábamos en Oceanside, me acuerdo, andábamos en un evento con mi esposa, y resulta que miré en un parking de repente una persona
que andaba, que quería golpear al que se le pusiera enfrente. Y dije yo, oh, wow. Entonces, pues básicamente me fui por otro lado y dije yo, no me regreso al hotel. O sea, no sabe, en cualquier momento puede aparecer una persona que le pasó su reacción o anda buscando, ¿verdad? Porque el cerebro lo está pidiendo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Volvemos que nuestro cerebro es engañado, es como encarcelado en ese margen adictivo y no hay conciencia. ¿Por qué digo que no hay conciencia? Porque realmente no puedes tomar una decisión. ¿Por qué? Porque no hay control. ¿Por qué? Porque se pierde ese control y ya no somos nosotros. Ya realmente es la droga o el nivel adictivo que convierte a la persona en alguien incapaz de poder, ¿cómo decir?, dominar ese deseo, porque ya está atrapado. Sí, y el otro dato que encontré científico, lo que usted mencionó también, dice, deprime el centro respiratorio del cerebro, pudiendo detener la respiración en pocos minutos. O sea, es como una sobredosis y puede morir la persona. Sí, cuando dicen pocos minutos, digamos, creo que nuestro cerebro aproximadamente puede morir como entre 5 a 6 minutos, ¿verdad? Entonces quiere decir de que en pocos minutos, o sea que pueden ser 3, pueden ser 2, pueden ser 4. Y dependiendo qué cantidad consumió la persona. Entonces, por eso es bueno poner atención. A veces no sé si se han fijado, yo, por ejemplo, como paso por diferentes lugares, yo creo que casi todo, dependiendo de dónde andemos. Y de repente ves que alguien está en una banqueta, por decir algo, y está así como soñoliento. Probablemente se acaba o no tiene mucho tiempo que se drogó. Y entonces ahí es donde también miremoslo como ejemplo, ¿verdad? Porque eso hace una supresión del sistema respiratorio realmente, que es lo que hace, y baja completamente el nivel. Y es peligrosísimo, no llega oxígeno, deja de respirar. Hay momentos donde dejan de respirar. Y eso, imaginémonos, se le veo respirar, ¿pero por qué? Porque bajó tanto el nivel que ya probablemente se siente en otro estado completamente donde respirar o no hay ninguna diferencia. ¿Pero por qué? Porque está drogado o está, digamos, con esa dosis que lo tiene incapacitado. Por eso hablaba del pecho de tabla, que así es, donde lo deja como quieto, porque cuando respiramos se ve un poquito, pero cuando de tabla es que no se mueve, en otras palabras. Puede estar vivo y creen que está muerto. Y creen que está muerto. Entonces, ¿qué caminos existen hacia la recuperación? El camino hacia la recuperación usualmente va a ser cuando la persona o influencias de familiares u otras personas puedan hacer conciencia de alguna manera para que ellos, las personas que están bajo esa condición adictiva, puedan reconocer. Y una de las cosas es buscar ayuda profesional. Y muchas veces van a requerir de ser internos, probablemente la mayoría de las veces, dependiendo del grado de adicción que tenga. Y ahí es donde se juega un papel muy importante los familiares, los padres, los pastores, las personas que realmente pueden asistir dando un consejo. Sabemos, ¿verdad?, que la oración es poderosa y definitivamente el Señor no va a rechazar un corazón contrito y humillado, digamos, de un padre, de una madre. Y sobre todo cuando puede llegar o que la persona pueda ser un poquito receptiva. Supongamos que una persona se salvó de una sobredosis y llegan a hablarle de la importancia de buscar asistencia, de llegar con empatía, incluso de llegar con compasión, por ejemplo. Porque la empatía es cuando nos ponemos en los pies de la otra persona, pero la compasión nos va a llevar a algo más. Nos va a llevar a qué, por ejemplo, a decir, sabes que no te preocupes, yo voy a venir mañana, yo te voy a llevar y podemos ir, voy a orar por ti, vamos a ir a la iglesia y después lo llevamos incluso a un centro de rehabilitación. Cuando digo llevamos, es que la persona debe aceptarlo. La persona mayor de 18 años en ninguna parte lo van a aceptar. Ni un consejero, ningún centro de rehabilitación, ningún psicólogo, nadie lo va a aceptar si la persona no dice que no quiere. No se puede obligar, ¿verdad? Inclusive hay escenarios donde hablaba con un amigo médico y vecino que
Cuando las personas tienen más de 13 años, aquí en Estados Unidos, ya no, si ellos no quieren que los padres vayan, entren al cuarto, no pueden, 14, perdón. Si ellos dicen que no pueden obligarlo. Pero el médico sí puede tener un asistente, si es hombre o mujer, dependiendo de ellos. Pero si ellos dicen que los padres no pueden entrar, no pueden. Y no los pueden obligar. Entonces, vemos, digamos, esta parte legal en cuanto a lo que la directriz de aquí, de este país, donde se necesitan esos requisitos para que se les pueda brindar ayuda. De lo contrario, nosotros podemos decir que sí, aunque sabemos que Dios tiene la última palabra. Si nosotros venimos delante de Dios, ¿verdad? Decíamos que Él no va a rechazar un corazón contrito y humillado cuando realmente nos derramamos delante del Señor y a Él nada le cuesta hacer la obra. Los 10 primeros años son vitales, son tan importantes en la vida de los niños porque es como una pirámide. Si se hizo un buen trabajo en los primeros 10 años con los hijos, lo demás va a ser mucho más fácil. Pero si acaso no, siempre hay recursos curativos. Lo ideal es lo preventivo, evitar tanta situación complicada después. Nuevamente, el papel, hermano Clis, de la familia y la comunidad referente a lo que es el fentanilo, que hoy fue el enfoque. Sí, es tan importante, digamos, los padres jugamos el papel crucial para el desarrollo de nuestros hijos. Crucial. No hay perfección en nosotros porque no puede haber de ninguna manera, pero yo creo que entre más cerca estemos de la realidad de quiénes somos en el Señor, primero que nada, eso nos va a dar la identidad para lo que podemos y debemos hacer, que tenemos el mejor GPS, que es la Biblia, ¿verdad? Y si consideramos que es ideal, lo cual considero que lo es también que los maestros y en la comunidad, o sea, juntos, tanto los padres como el núcleo de lo que nosotros estamos creando, ¿verdad? Para que ellos tengan esa personalidad, como decía usted, los primeros 10 años son importantes, cruciales, definitivamente, pero ¿cómo podemos combinar esa fuerza? Esa fuerza la vamos a combinar primero con el Señor, creyéndole al Señor, que Él guarde, bien dice la palabra, instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte de él. O sea, no se van a apartar. Se apartaron un momento, pero regresan. Yo tengo ejemplo de ello, incluso en mi casa. Entonces, y poner y trabajar juntamente con los maestros. Ir a la escuela y decir, yo he notado que mi hijo, fíjese tal cosa. No sé, pero yo sospecho, yo tengo duda. ¿Usted cree que ustedes me podrían ayudar? Asistencia en la comunidad. Hay diferentes lugares donde uno puede. Hay apoyo en las comunidades. Hay teléfono donde se puede llamar. Hay alcohólicos anónimos. Hay drogadictos anónimos. Hay de todo en nuestras comunidades. Y ahí podemos encontrar. Entonces, se busca la asistencia, se busca el apoyo. Yo creo que en realidad toda comunidad debe estar involucrada para mí. Pero primero nosotros como padres tenemos que dar la pauta. Sí, mostrar ese interés. Y no solamente mostrarlo, sino que actuar, involucrarnos. Gracias, hermano Clis, por este tema hoy. Aprendimos y sí hay que estar alerta. No hay que bajar la guardia en lo que es la oración, en nuestras herramientas espirituales, el ayuno, congregarnos, etcétera. Porque cuando el Señor nos ve a nosotros, ve a nuestros hijos también. Camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El tema hoy fue fentanilo, la adicción silenciosa que está destruyendo vidas. Eso no llega a nosotros, Dios es restaurador. Si usted que está en sintonía tiene algún caso de adicciones en su casa, no hay que cansarse, no hay que bajar la guardia, hay que usar todos los recursos, tanto espirituales como lo natural, y compartimos lo que es el teléfono para que usted pueda contactar al hermano Clis Dávila. Él es consejero certificado en adicciones, número 800-734-0974.
734-0974. Y también tengo entendido, hermano Clis, que no solamente es la consejería, sino que a la acción y también otro tipo de recursos en donde es una combinación para buscar esa restauración. Amén, así es como la fe, hermana. Dice la palabra que la fe sin acción es muerta. O sea que vamos a creer, pero tenemos que accionar para que miremos el accionar de Dios en nuestra vida y que podamos hacer una diferencia. Así que realmente gracias, mi hermana Patti, por la oportunidad. Y nos seguimos viendo, peleando desde la victoria. Amén. Nos vemos. Amén. Gracias. Todos caemos, pero lo importante es no quedarte ahí. Si hoy diste un paso, aunque sea pequeño, ya está más cerca de tu libertad. Recuerda, no estás solo, no estás roto, solo estás renaciendo. Esto fue Adicciones, historias reales, caminos de esperanza, porque hay personas que te aman. Dios es una de ellas.